Hoy vamos a centrar nuestra atención en la actualidad que genera la provincia burgalesa. Prácticamente vamos a montar aquí en las noticias de la 8, en su edición de noche, un pleno de la Diputación Provincial. Para ello nos hemos rodeado de sus portavoces, los portavoces de los grupos que tienen representación, como es el caso de Unión, Progreso y Democracia. Rosario Pérez, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Representando al Partido Socialista, José María Jiménez, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Y por parte de los populares, Borja Suárez, bienvenido también, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Vamos a hablar mucho de todo lo que ocurre en nuestras localidades, en nuestra provincia, pero también algo que ocurría ayer en este plató, que nos visitaba el concejal de Hacienda, Salvador de Foronda. Fueron muchos los asuntos que pudimos comentar con él. Aseguró que el dinero de la factura desorbitada del concejal Villanueva y pagada con el Plan Montoro ya se ha devuelto. También se refirió a la deuda con proveedores y la seguridad ciudadana. Las deudas que mantiene el Ayuntamiento con Gas Natural e Iberdrola se van a pagar, así lo aseguró el concejal de Hacienda, quien aclaró que el problema con Gas Natural surgió cuando la oferta que presentó la compañía era un 24% por encima del precio de licitación. Lo que es Iberdrola entró en el Plan Montoro y una vez que estaban dentro del Plan Montoro nos hicieron sacar 1.690.000 euros del Plan Montoro, porque querían cobrar antes de la ejecución del mismo plan. No querían esperar ese mes de mayo y como tampoco había noticias de cómo se iba a hacer, si se iba a alargar más, no querían. Con lo cual ese 1.690.000 tuvo que salir del presupuesto del año 2012. En el caso Factura, Foronda reconoció que se cometió un error al incluir la factura sin copia original, pero que ya se ha subsanado con el abono de la factura. Ahora se estudiará cómo hacer para que esa cantidad no genere más intereses. Nosotros desconocíamos el uso y el porqué de esa factura. Tengan en cuenta que nosotros vemos lo que es el decreto del coste global que se va a pagar. No vemos las facturas individualizadas, lo que es en Hacienda. Sobre la seguridad en las zonas de ocio, Foronda aseguró que en breve saldrá a licitación la colocación de las cámaras. Una seguridad que se traslada también a los locales de ocio tras el suceso del Madrid Arena. Una de las cuestiones que sí que he pedido yo a Protección Civil es que quiero todos los proyectos de seguridad de esta ciudad. Quiero que todos los concejales, todo el equipo de gobierno lo tenga y que sepa en cualquier momento lo que firma y lo que tiene. La doble subida de tasas y precios públicos se debe, según el concejal de Hacienda, a una modificación para hacerlo coincidir con el año escolar. Lo que no concretó fue la deuda con la que cerrará el ayuntamiento este 2012. Una entrevista que ha despertado muchas reacciones. Sin ir más lejos, esta misma mañana el Grupo Municipal Socialista ha querido puntualizar algunas de las respuestas del concejal de Hacienda. El Partido Socialista asegura que existen facturas sin pagar desde el año 2008, aunque la mayoría corresponden a los ejercicios 2011 y 2012. Una circunstancia que, según el PSOE, supondrá un incremento del coste, ya que el ayuntamiento tendrá que pagar intereses de demora. Es cierto que casi todas las facturas serán del año 2012, del año 2011, pero también hay facturas sin pagar desde el año 2009. Es más, existen intereses de demora sin pagar a esta empresa por una cantidad de 10.000 euros, que comparado con los 2 millones de euros pues es ridícula, pero es simbólico el hecho de que este ayuntamiento deba hasta los intereses de demora. Asimismo, advierten que Iberdrola y Gas Natural podrían tomar medidas y dejar de prestar servicio, algo que ya sucedió el pasado año cuando el polideportivo de Gamonal se quedó sin calefacción. UPyD también ha criticado la gestión del equipo de gobierno en este asunto. Seguimos pensando que esta casa está muy mal organizada. ¿Dónde están las facturas? ¿En qué cajones? Porque al final creíamos que había salido todo en el Plan Montoro, que ya estábamos libres, que estábamos... Y resulta que no, que tenemos facturas 2009 y 2010 de algo tan importante como es el gas natural. Precisamente ayer la Comisión de Hacienda tuvo que aprobar un reconocimiento extrajudicial de crédito cercano a los 9.000 euros para pagar una factura de consumo de luz. Pues antes de pasar a asuntos más puramente provinciales, sí que me gustaría saber si aquí el equipo en la mesa tiene algo que comentar al respecto. No, bueno, la factura telefónica famosa de Villanueva está poniendo de manifiesto el gran desastre que hay en la gestión económica del ayuntamiento. Hay más de 800 facturas sin pagar desde el año 2008, 2009, 2010, 2011 y ahora vemos, por ejemplo, como dos gastos tan importantes como es la luz, como es el gas, 2,5 millones de euros de deuda que no pagamos a los proveedores, que puede acarrear además el cierre de alguna instalación, como ya pasó hace un año con el polideportivo San Miguel, que se tuvo que cerrar porque no había calefacción, y desde luego demuestra una mala gestión en materia económica que encima tiene como única repercusión la subida
por 2 veces ya este año de los impuestos. Borja. Yo creo que pendientes de pagar facturas atrasadas es algo ordinario en cualquier administración. Yo no conozco ningún ayuntamiento que no haya presentado ese reconocimiento extrajudicial de créditos, y en este caso el Ayuntamiento de Burgos lo hace también. Cierto es que por una cuantía importante, que es la que compete al gas, pero también escuchando al señor Foronda, por lo menos en lo que a mí pues sí que me da una respuesta al porqué, y con respecto al 24% más de la oferta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en todo caso, insisto, es algo ordinario el aprobar expedientes extrajudiciales de crédito, aquellas facturas que no tienen crédito porque vienen de otros años, y es algo, insisto, muy ordinario en las administraciones. Sí. Rosario, para finalizar ese tema. Bueno, yo estoy de acuerdo con Jiménez. No sé si será ordinario en otros ayuntamientos el tener facturas en los cajones del año 2008-2009 sin pagar, con intereses de demora, y sobre todo que llevamos ya año y medio en el ayuntamiento y que es un goteo constante de facturas que están apareciendo. Todos pensábamos que con el Plan Montoro se iba a sanear las cuentas de los ayuntamientos, y realmente en este ayuntamiento vemos que la gestión es un desastre. Incluso facturas que no se pagan y algunas que se pagan 2 veces. Entonces, claro, muchos nos tememos que van saliendo este goteo de facturas impagadas, muchas veces porque vemos que no nos dan el gas en los colegios, porque vemos que no nos dan en el centro cívico de Gamonal tampoco el gas, pero yo creo que vamos a tener, por lo que estoy viendo, sorpresas seguramente hasta el final de la legislatura. No sé si el señor Montoro será capaz de poner orden a las cuentas de ese ayuntamiento. A mí, en todo caso, desde luego no me parecen normales, y me parece que hay un desorden en la gestión tremendo. Pues el señor Montoro tiene que poner orden en todos los ayuntamientos. No tiene tiempo en esta legislatura, ¿eh? No, yo creo que lo tendría que hacer el señor Foronda. Me he confundido. Me he confundido, perdón. Hablando de números, un breve apunte. El índice de precios al consumo, el IPC, aumentó 8 décimas en octubre respecto al mes anterior en Burgos, al igual que la media de Castilla y León y España, aunque la tasa interanual está en el 3,9 por encima de la regional, que es un 3,7, y de la nacional, que es un 3,5%, según hemos conocido hoy datos del INE. En lo que va de año, el IPC ha aumentado un 3,4% en Burgos y un 3,1% en Castilla y León. Ahora sí, vamos a asuntos más provinciales. El último pleno que tuvo la Diputación, Portavoz Popular, hubo muchos asuntos, se trataron muchos, creo que hubo un debate interesante. Vamos a empezar por lo positivo. ¿Qué acuerdos se alcanzaron en materia de infraestructuras? Quizás más que lo explique yo, que lo puede explicar el proponente de la moción, que fue el Partido Socialista, pero lo que se pretende es llegar a un punto de encuentro con respecto a las reivindicaciones que han hecho los partidos políticos, unas cuando gobernaba el Partido Socialista, otras cuando gobernaba el Partido Popular, y trata de conciliar, porque yo creo que se pueden conciliar las prioridades por parte de todos los grupos, también de UPyD, y además hay que hacerlo con cierta celeridad, pues si hubiera, para que no acaben los plazos con respecto a las enmiendas en los presupuestos generales del Estado. Pero lo que se pretende es definir cuáles son las prioridades, que todos estemos de acuerdo, porque posiblemente a partir de ahí seamos capaces de remar en el mismo sentido, ¿no? Y bueno, pues también dejar al margen diatribas dialécticas que entonces las hubo, que ahora las hay también, pero que poco ayudan en definitiva al desarrollo de estas infraestructuras. ¿Le habría gustado encontrar más apoyo al PSOE en la Diputación a esta propuesta? Bueno, se aprobó con los votos del PSOE y el voto de UPyD y la abstención del PP. Es verdad que lo que nosotros pretendíamos... Yo me estuve también la abstención, sí, pero es verdad que se aprobó con nuestros votos. Sí. O sea, lo que pretendía el PSOE con esta moción era que el debate tan manido de las infraestructuras en la Diputación o en la provincia tuviese alguna respuesta, ¿no? Es verdad que hasta el 20 de noviembre el Partido Popular, el 20 de noviembre del año pasado, cuando hubo elecciones generales, el Partido Popular se pasaba todo el día en esta provincia instando al gobierno más infraestructuras, a pesar de que ya había una crisis económica y todo el mundo era consciente de ello, ¿no? El ejemplo más claro de esto era la ampliación del aeropuerto. Yo recuerdo al señor Lacalle todos los días pedir la ampliación del aeropuerto, o al señor César Rico, ¿no? Y es verdad que a partir del 20 de noviembre el PP ya no reclama, ya no exige a la Administración del Estado, ya no pide nada a Rajoy, ya no manda carta a los ministerios, ya no da ruedas de prensa reivindicando al Estado las infraestructuras que Burgos necesita, ¿no? Bien, lo que queríamos con la moción era que la Diputación se retratase, que la Diputación dijese qué infraestructuras son ahora las que quiere exigir, qué infraestructuras son ahora las que hay que pedir al Gobierno de España que ejecute en Burgos. Bien, el acuerdo al que llegamos es que entre todos los grupos de la Diputación vamos a elaborar un documento que sirva para trasladarle al Gobierno y que refleje cuáles son las prioridades en materia de infraestructuras de esta provincia. Desde luego que el PSOE lo que no va a hacer ahora es empezar a exigir todo porque está en la oposición. Nosotros queremos ser coherentes y desde luego hay algunas infraestructuras que no defendíamos cuando no gobernábamos que no vamos a defender ahora, ¿no? Pero desde luego sí que es necesario que desde la Diputación Provincial, como máxima institución en la provincia,
se haga un decálogo, una serie de reivindicaciones en materia de infraestructuras, porque es verdad que, y acabo ya, que el presupuesto general del Estado ha paralizado prácticamente todas las infraestructuras que del Estado dependen en la provincia de Burgos. Resumiendo, ustedes quieren que el Partido Popular ahora reivindique de la misma manera que lo hacía cuando el presidente era Zapatero. Claro, si para el PP antes del 20 de noviembre era muy importante, era imprescindible ampliar el aeropuerto, la pista del aeropuerto, ahora también debiera de serlo. Es verdad que parece que ya no lo es. Si para el PP era muy importante desde el 20 de noviembre hacer la Burgos-Logroño y ahora se ha paralizado en los presupuestos, sería bueno que el PP dijese qué es lo que piensa ahora, ¿no? No vaya a ser que hasta el 20 de noviembre lo único que se hiciese o que se ha hecho es el electoralismo, ¿no? O partidismo. Y para evitar eso presentamos esa proposición. Si esto va a servir para que todos nos sentemos y presentemos un documento consensuado en materia de infraestructuras que sirva para que nuestros diputados y senadores sepan lo que tienen que pedir en Madrid, pues bienvenido sea, ¿no? Yo creo que esa es la salida que dio el PP, no, a mí me parece correcta, nosotros estamos de acuerdo y por lo tanto es lo que tenemos que trabajar en los próximos días. Bien, intervención de Rosario y por supuesto por alusiones Borja Suárez. Bueno, yo creo que se abstuvo su grupo. La intención de la propuesta del PSOE yo creo que la ha manifestado claramente. Yo creo que fue también una revancha, entre comillas, porque el PP había sido muy reivindicativo en la etapa de Zapatero y sí que es verdad que ahora ya, claro, no reivindica ninguna infraestructura, sabiendo también con la crisis que tenemos, pues es también entendible. Desde luego, nosotros estamos de acuerdo y he elaborado yo también un listado de infraestructuras que serían prioritarias. Sí que es verdad que yo creo que reivindicarlos para el presupuesto de 2013 me parece que, pues eso, es una quimera. Pero sí que a lo mejor podríamos dejar una lista ya con una serie de prioridades para que cuando este gobierno dispusiera de dinero, pues ahí las tuviera en Fomento y nos tuvieran en cuenta. Me parece positivo tener esa lista, la podemos hacer en 15 días. Si se lograra que el gobierno nos escuchara y que alguna entrara en los presupuestos, pues mejor. Pero creo que ahora con la que está cayendo, pues en fin, que como he dicho antes, es pedir peras al olmo y la propuesta yo creo que es un poco en ese sentido reivindicativa del PSOE con el juego político que se tienen ellos siempre del Partido Popular, el Partido Socialista, y ha sido como devolver un poco la pelota de ping-pong. PSOE, está diciendo, Bueno, no sé si es una pataleta, yo creo que es lo que tiene que hacer. Con su gobierno fueron muy reivindicativos también el PP, hay que reconocerlo, que fueron a veces hasta excesivamente reivindicativos. Yo asistí a los plenos del Ayuntamiento de Oyente y la verdad es que con la ampliación de la pista del aeropuerto yo creo que salía en casi todos los plenos. Aparicio también estuvo muy reivindicativo, que también con lo de pedir dinero para el Fórum al Gobierno central, ahora ya no se dice. Hombre, yo creo que hay infraestructuras que nos están costando muy caras, habría que también replantearse el convenio del desvío del ferrocarril. Hay que hablar con el gobierno porque eso a los burgaleses es una inversión que nos va a salir muy cara, que además teníamos perspectivas de sacar dinero con los terrenos aledaños, nos entró la crisis de repente, no se ha vendido nada y es una deuda que tenemos los burgaleses ahí que ahora hay que renegociarla. Hablando del Fórum, recuerdo que no sé si se llegó a pedir dinero formalmente, pero sí que se comparaba con el dinero que el gobierno había inyectado en el Auditorio de León. En el de León, efectivamente. Borja Suárez. La virtud del acuerdo es que podemos o tenemos la oportunidad de conseguir una prioridad con respecto a las infraestructuras y eso deja al margen cualquier tipo de debate más o menos reivindicativo y creo que arroja luz a la unión de los grupos, que es lo que nos está pidiendo el pueblo. Déjense ustedes de ahora pasarse la plata caliente, pónganse de acuerdo y a través de una sola línea podemos ser más efectivos de cara a unos presupuestos, los de 2013, que son muy complejos, pero también para próximos ejercicios. Es decir, que no estemos al albur de quién gobierna en la nación o quién gobierna en el gobierno regional al hecho de reivindicar las más justas prioridades y en ese sentido lo que pretendemos hacer en los próximos días es definir todas las prioridades. Yo sí que pediría un esfuerzo para hacer sobre todo aquellas que afectan a la provincia en detrimento de la capital, porque la capital tiene otros cauces de reivindicar y a partir de ahí tratar de sacar un decálogo de prioridades que nos permita ir de la mano también a la hora de reivindicar donde haya que reivindicar. Dinero hay. El Ministerio de Fomento tiene dinero, no tendrá tanto dinero como otros años, pero tiene dinero, es decir, se sigue haciendo inversiones en este país. La N1, por ejemplo. La N1, por ejemplo, es verdad que con unas partidas muy pobres, ¿no?
Por lo tanto, se trata de que algunas infraestructuras que en Burgos están pendientes desde hace muchos años se finalicen. Por ejemplo, la circunvalación de la ciudad. Esto es algo que todo el mundo entiende y que nadie entiende por qué se ha paralizado. Y que es verdad que el Partido Popular exigía día tras día. De hecho, hemos visto hoy una noticia que la Burgos-Aguilar no puede iniciar su primer tramo, no puede empalmarse porque no está la ronda acabada, ¿no? Por ejemplo, o la Burgos-Logroño, esa es otra gran prioridad, ¿no? Que es verdad que el gobierno Zapatero ralentizó muchísimo, es verdad que los proyectos están ya casi acabados, pero de luego que lo que no puede hacer ahora es paralizarse del todo, ¿no? No es una pataleta del PSOE presentar esta moción, porque nosotros por ejemplo, nosotros no vamos a defender que se financie ahora al auditorio, que el gobierno ayude al auditorio, porque pensamos que no tiene que hacerlo. No vamos a decir ahora que sí a lo que antes decíamos que no, o no vamos a decir ahora que hay que electrificar el tren de Aranda, o que hay que hacer una AVE por Aranda, porque nunca lo hemos defendido, no lo vamos a defender ahora. Eso está claro, ¿no? Pero de luego que hay infraestructuras que sí que hemos defendido gobernando, que vamos a seguir defendiendo. Y es verdad que lo que se está poniendo de manifiesto es que el PP, hasta el 20 de noviembre, lo que hizo con las infraestructuras fue partidismo. Eso es lo que se está demostrando y esto es algo evidente. El PP prometió o acusaba al PSOE de que tenía Burgos abandonado, decía que todo lo iba a arreglar, ha llegado al gobierno y no está haciendo lo que hasta el 20 de noviembre dijo que iba a hacer. Por ejemplo, con el asunto de las pedanías y todo ese escándalo que se armó, porque ahí sí que fueron todos de la mano en la Diputación y en las administraciones, ahí el Partido Popular sí que sacó brazo, ¿no?, delante de su partido, pregunto. Sí, la verdad es que en toda España el Partido Popular de cada provincia se ha enfrentado al gobierno en el tema de las pedanías, porque es algo que no hay quien no entienda. El PP de Castilla y León se ha opuesto, en cada provincia se ha opuesto, el PSOE se ha opuesto en toda España y evidentemente parece complicado que lo de las pedanías, al final, la desaparición de las pedanías se lleve a buen puerto, ¿no? Las pedanías son necesarias, no generan ningún coste, al final es gente voluntaria que está atendiendo las necesidades básicas de un pueblo muy pequeñito como es una entidad local menor, una pedanía, y por lo tanto, en fin, la contrariedad es de todo el mundo en general, ¿no? Y es verdad que el PP en este asunto, también con una propuesta del PSOE en la Diputación, se mostró de acuerdo en mostrarse en contra de la supresión de las pedanías, UPyD también, quiero recordar, y por lo tanto, pues es verdad que esos son buenos acuerdos para la provincia, ¿no? Hablamos de acuerdos, también hubo desacuerdos en el último pleno provincial. ¿Qué pasó en materia de independencia, Rosario? Bueno, pues igual también era una propuesta del Partido Socialista y era en relación a los recortes que ha habido a la ley de independencia. Entonces nosotros la aprobamos, por supuesto. Nosotros pensamos que la ley de independencia no está desarrollada y justo antes de desarrollarse ya se está mutilando, se está recortando. Entonces lo sentimos bastante. Creemos que es una ley que nació sin financiación. Nació, pues disparaban con pólvora ajena. Elaboró el gobierno de Zapatero una ley, se la pasó a las comunidades y las comunidades tenían que detraer otros recursos para desarrollar esa ley. Ahora nos hemos encontrado con la crisis económica y vemos que están recortando en una de los pilares, que debía de ser los pilares básicos del sistema de bienestar. Entonces nosotros la aprobamos y no solo pensamos que no deben de recortar, nosotros pensamos, UPyD, que se debiera, y estamos en ese pleno también, a que se desarrollara y además tuviera un mínimo básico para todo el territorio español, es decir, que todas las prestaciones básicas fueran iguales independientemente del territorio donde se viva, que fueran unas prestaciones mínimas por lo menos para el ciudadano que vive en el País Vasco y el ciudadano que vive, por ejemplo, en Burgos, porque vemos que es desigual también las prestaciones. Nosotros, UPyD, siempre hemos dicho que también la sanidad debiera de ser competencia del Estado y en este sentido también lo decimos en cuanto a la ley de dependencia. ¿Cuál fue, señor Suárez, la postura de los populares a este respecto en el pasado pleno? Bueno, pues por responsabilidad y por coherencia con el mismo partido que desde la Junta de Castilla y León y desde el Gobierno de España metió el recorte a la ley de dependencia, también hay que hablar de cómo recoge, cuál es la deuda que la dependencia había generado a 10 meses de vista, porque es enorme y hay que pagarla. Pero lo que hemos hecho es, por coherencia, apoyar una decisión que es dura, que es traumática, que supone recortes en un pilar básico como es la dependencia, pero que necesariamente tenemos que apoyar, aunque evidentemente nos hubiese gustado oír que lo que se hace es ampliar la cobertura de dependencia y que hay más medios. No hay medios, hay una deuda enorme que pagar, estamos recortando en educación, desgraciadamente, en sanidad y también en dependencia. ¿Se puede decir que ha habido mucho fraude en esta ley?
Bueno, fraude desde el punto de vista que apuntaba la portavoz de UPyD, en el que se crea una ley, yo creo que se aprobó por unanimidad, pero no se desarrolla el marco de financiación con las comunidades autónomas, las forales, las que no son forales, las que tienen acuerdos bilaterales, las que no, y todo eso quedó en un limbo que no se superó y que lo obligó a las administraciones regionales a hacer un esfuerzo sobremanera con respecto a la aplicación de la dependencia. Pero hoy es el día que seguimos pensando que la ley de dependencia es buena, y hoy es el día también que es propio pedir un marco de financiación estable con respecto a las comunidades a partir de un suelo. Eso, cualquier propuesta que venga es aceptada, pero evidentemente siendo conscientes de la realidad económica que hoy tenemos y que desgraciadamente está empujando a recortes no solo en dependencia, sino en otros pilares básicos como es la sanidad o la educación. No, y la rebaja ha sido brutal en muchas casas, en muchas familias. Señor Jiménez. Sí, el Gobierno de España ha decidido que la prioridad es disminuir la deuda pública. Seguramente que muy supeditado por las decisiones de Merkel y lo que Merkel marca en Europa, ¿no? Y es verdad que el gobierno español no es capaz de cambiar esa posición política, ¿no? Y esto está haciendo que el gobierno reduzca muchos gastos, ¿no? Y entonces un gobierno tiene que decidir dónde reduce gastos. Hay dinero para los bancos, lo estamos viendo todos los días, entidades importantísimas recibiendo millonadas para sanear sus cuentas, y sin embargo vemos como otras partidas, educación, sanidad y dependencia, ven mermadas sus cuantías, ¿no? La ley de dependencia ha desaparecido, está desapareciendo. Este seguramente sea el gran logro del gobierno de Zapatero. No es verdad que no hubiese un acuerdo en la financiación, todo el mundo estuvo de acuerdo con cómo se hizo esa ley, el PP votó a favor, las comunidades estuvieron de acuerdo, la financiación era el 50% Estado, comunidades autónomas, y el problema está en que ahora se ha tomado una decisión política, y es, en vez de quitar dinero a los bancos, es reducir la ley de dependencia. Y es verdad que, por ejemplo, el ejemplo que poníamos otro día en el pleno, ¿no? Las personas que han decidido quedarse en casa para cuidar a sus seres queridos, la ley de dependencia les otorgaba una pequeña prestación de 300 y pico euros, que se ha quedado en 31 euros. Es decir, esto es eliminar prácticamente la posibilidad de que nadie atienda a sus mayores en su casa, ¿no? Este es un ejemplo, pero también podemos hablar de la ayuda a domicilio, de muchas otras partidas que se están reduciendo. Por tanto, esto es una decisión política que lo que va a hacer Borja es cargarse la ley de dependencia. Y desde luego que esto es algo en lo que seguramente la ciudad no lo puede entender, que haya dinero para los bancos y que no haya dinero para la dependencia. Señor Suárez. Es que volvemos a mezclar en el mismo asunto diferentes conceptos. La ayuda a la banca es una ayuda que se entendió como necesaria, que se priorizó y que se veía como condición necesaria para empezar a generar flujos que permitan crecer, crear empleo. En definitiva, la dependencia, igual que la sanidad, igual que la educación, depende en un primer concepto de su financiación, es decir, de que una economía sólida pueda mantener este tipo de pilares básicos. El caso es que estamos atascados, las ayudas a los bancos no han servido para generar flujos financieros que permitan a las empresas pedir crédito y generar empleo, y eso también merma mucho los ingresos del Estado y por lo tanto afecta a todas estas partidas, ¿no? Y esa es la pescadilla que se muerde la cola, pero es así, y a partir de ahí lo que tenemos o lo que pretendemos, y eso también yo creo que es unívoco, es que se dé ya de una vez por todas crédito a las empresas, se pueda generar empleo y eso pueda sostener en mayor medida que ahora tanto la dependencia como la sanidad, como la educación, como la seguridad social, como los pensionistas, claro. Por cierto, hablando de los grandes partidos, y por supuesto sin menospreciar a UPyD, que ahora voy con usted y otra propuesta de pasado pleno, pero es que estamos hablando estos días de ese gran acuerdo, ese gran pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista en torno a todo lo relacionado con la ley hipotecaria, con los desahucios. Hoy martes tampoco ha habido ese acuerdo, el Gobierno ha puesto un límite hasta el jueves. ¿Piensa que se está demorando mucho? ¿Que hay más distancia de lo que parecía inicialmente? No lo sé, pero a mí me parece un gran éxito que se sienten a hablar de esto, porque creo que esto es un problema muy serio. En fin, lo estamos viendo, sobran argumentos, y por lo tanto que se hayan sentado a hablar de este asunto, yo creo que no hay otro remedio, no hay otra solución que no sea llegar a un acuerdo y buscar una solución a este problema, y por lo tanto, sean cuales sean las diferencias, que no las sabemos, o que, en fin, lo que leemos en la prensa, lo que se rumorea, estoy convencido que se vayan a un acuerdo. No hay otra solución que llegar a un acuerdo y plantear una alternativa a los desahucios que estamos viendo estos días. ¿Algo que decir, señor Suárez? No, yo creo que es buen ejemplo y que ojalá cunda para otros acuerdos con todos los grupos en este tipo de polémicas tan graves como los desahucios. Pues volvemos a asunto local, exactamente provincial. Sí, quería apuntar algo, Rosario. Yo quería apuntar dos cosas con respecto
a eso. Primero, en cuanto a los bancos, bueno, decirles que inyección a los bancos les metió también Zapatero, el Partido Socialista, pero les subvencionó, y también recordar que el fracaso de las cajas de ahorros, porque sobre todo son cajas de ahorros las que han fracasado en nuestro país, han sido también responsables los políticos y los sindicalistas que estaban en los órganos de gobierno de las cajas de ahorros. Empresarios, como Roberto Alonso, que también estaba en Caja Burgos. Bueno, estamos hablando, vamos a ver, Caja de Burgos además no ha fracasado y ha sido otra cosa completamente diferente, porque las decisiones que tomaban en la Asamblea de Caja de Burgos, sabes tú que además votaban ya lo que ya les estaba ya previsto y no ha habido ningún problema aquí en Caja Burgos. Sin embargo, sí que ha habido otros problemas en otras cajas de ahorro que se les ha tenido que echar mucha mano el Estado, y que igual habría que haberlas dejado caer, y eso es lo que estamos pagando ahora. Aparte de todo el dinero inyectado a los bancos y a las cajas de ahorro, UPyD también dice que se puede quitar y recortar de muchísimas cosas. Nosotros siempre hemos dicho que los partidos mayoritarios les sobran empresas públicas y que debieran de hacer un esfuerzo en recortarlas. Mariano Rajoy al principio de la legislatura dijo que las iba a recortar, ha recortado solo 12 de 4.000. Hay también cantidad de embajadas que los españoles... No hay un estudio encargado, que por cierto creo que va a tardar 8 meses el estudio en sí, para ver qué empresas públicas o de cuáles se puede prescindir. ¿Os suena algo de esto, señor Suárez? Sí. Lo anunció la vicepresidenta del Gobierno hace 2 semanas, ¿no? Sí, un estudio de la dimensión de la administración, porque realmente hoy no sabemos lo que cuesta por la cantidad de raíces y de variaciones y de variantes que tiene. Sí, se está haciendo y se está elaborando ese estudio, pero seguramente alumbre una conclusión que ya es sabida, aunque no haya estudio, que es que la administración hay mucha, que hay muchos... Hay que adelgazarla. Tienen deudas, además, esas empresas. Sí, tienen deudas. Por ejemplo, en Castilla y León tenemos 38 empresas públicas y 56 fundaciones que tienen deuda las dos. Entonces, todo eso también tenemos que quitar embajadas. Un español, yo si voy a Bruselas no necesito una embajada de Castilla y León en Bruselas o en París. ¿Y de Cataluña? Pues tampoco. Ahí las embajadas, Cataluña tiene embajadas por todo el país y luego hay que inyectarle dinero nuestro del resto de los españoles y no le pedimos absolutamente nada, o sea, ninguna condición. A nosotros nos prestan el dinero con condiciones, nosotros a los catalanes sin ninguna condición. Quiero decir que hay muchas cosas de las que podemos también recortar y que nosotros en UPyD lo hemos ido siempre denunciando. Las administraciones son elefantiásicas y hay que hacer un modelo de Estado completamente diferente al que tenemos ahora, porque es insostenible e inviable. Entonces, hasta que no nos planteemos esos, los pequeños recortes no nos van a sacar de la crisis. Eso es lo que pensamos en UPyD. Y también con respecto a... Un segundo, que hable el señor Jiménez de todo esto y volvemos a lo que UPyD piensa, sí. No es por defender a los catalanes y menos defender a CiU con la que está liando en este país, pero Castilla y León tiene una oficina de negocios o una embajada también en Bruselas. Quiero decir que no hay que irse a Cataluña para ver... es que lo he dicho, que yo no necesito, creo que lo he dicho, ¿verdad? Sí. Ya lo sé que tiene embajadas Castilla y León. Como está de moda hablar de Cataluña, bueno, también este problema le hay en... Es terrible. Yo creo que la hubo. De hecho, yo he estado allí varias veces con la razón de otras responsabilidades, pero yo creo que ya no hay oficina de Castilla y León en Bruselas. ¿Y vosotros iríais, por ejemplo, si os encontráis en un aprieto? Yo estuve una vez por una visita, yo iría a la de España. Vamos. Italia estuve, pero es que seguramente que no se me ocurriría yo no sé si ir. Pero Castilla y León tiene en Sudamérica pues también. Hay que quitarlas. Tiene oficinas pues de... No, pero eso son oficinas de exportación, no tipo postal, que no es lo mismo que la embajada. Lo que pasa es que, vamos a ver, yo creo que hay que... Es decir, es verdad que hay que adelgazar la administración, pero tampoco traslademos la idea de que las empresas públicas en general no sirven para nada. Es decir, hay empresas públicas que hacen una magnífica labor y que cuadriplican los ingresos o los beneficios, y hay otras empresas públicas que son muy dudosas, ¿no? O sea, FEBE parece que nadie lo discute, que siga existiendo FEBE. Hay otras empresas que seguramente se puedan discutir, ¿no? En Castilla y León también hay un acuerdo PP-PSOE para adelgazar y reducir el número de empresas públicas y de fundaciones. Como no puede ser de otra manera. Pero que se haga ya. Es lo que pasa con la ley. Pero no pongamos tampoco en cuestión toda la administración, porque no es cierto, ¿no? Es decir, hay empresas públicas que han funcionado bien y otras que han funcionado mal. Las que han funcionado mal, fuera. Esto estamos todos de acuerdo. Perfecto, pues vamos brevemente, por favor, señora Pérez, porque sí que se aprobó por unanimidad una propuesta de UPyD sobre el acuerdo para la producción y comercialización de la leche. Sí, bueno, eso es una propuesta que llevó mi grupo.
y es con respecto a los ganaderos de la provincia de Burgos y de Castilla y León también. Todos sabemos que se manifestaron hace poco en el fórum que los productores de leche les están pagando la leche por debajo de los costes de producción. Han subido mucho los piensos para los animales, han subido los combustibles y resulta que a ellos les cuesta producir un litro de leche, les cuesta entre 40 o 43 céntimos y las empresas que lo comercializan les están pagando entre 30 o 32 céntimos. Claro, ellos se ven en la tesitura de que tienen que cerrar. Ya más de un 30% de explotaciones ganaderas han cerrado en la provincia de Burgos, con lo que eso trae, ¿no? Más paro, menos población en la zona rural, que precisamente lo que queremos es asentar población rural. Entonces, pues bueno, esto era una llamada de atención a lo que nos está pasando con los ganaderos, con el sector primario en Castilla y León, para que se sienten a negociar y obtengan unos precios los productores pues mucho más razonables para que puedan mantener sus negocios. Eso es, en síntesis, era pues instar al ministro de Agricultura para que se siente con las tres, con la cadena, productores, las empresas que lo fabrican y los distribuidores para conseguir un precio razonable. Pues como ya comentaba antes, fue bien acogida su propuesta. Sí. Vamos avanzando. Una polémica, ¿conveniencia o no de la aparición, señor Suárez, de Burgos dentro de la Vuelta Ciclista a España? Creo que es oportuno. La Vuelta Ciclista a Burgos organiza la Diputación y entiendo que es una referencia de promoción muy importante, una llegada, una salida de la Vuelta a España, como lo fue en el último año que llegó, o salió, en fin, pero tuvo pues una difusión en medios de comunicación, en medios internacionales importante. Yo creo que eso es lo que tiene que valorar el Ayuntamiento de Burgos y habrá valorado, porque, en fin, no es un capricho el hecho de pagar para que la Vuelta venga, sino que tiene un retorno. Ese retorno es demostrable a través de los inputs, a través de los reportes de los medios de comunicación, y si el Ayuntamiento de Burgos ha entendido que es una buena oportunidad, pues yo también la entiendo así. Señor Jiménez. Clarísimamente no. En estos momentos el Ayuntamiento de Burgos no se puede gastar 100.000 euros más o menos, se cuesta que la Vuelta Ciclista llegue a Burgos, o eso es lo que costó otros años, me imagino que este año será parecido. Todo además para que el señor Lacalle salga 10 segundos en televisión dando el trofeo al que haya ganado ese día la etapa, porque es la única explicación a tan semejante disparate, más aún cuando, por ejemplo, ya hemos visto como el Ayuntamiento debe 2,5 millones de euros a Iberdrola y a Gas Natural, y que el planteamiento sea gastarnos 100.000 euros para que un día llegue aquí una etapa a la Vuelta Ciclista a Burgos con estos problemas que tenemos, subiendo los impuestos 2 veces en mínimo año, me parece un lujo asiático que desde luego no podemos permitirnos. UPyD, ¿qué dice? Le pido brevedad, por favor. Bueno, yo a nivel personal puedo tener una opinión, no lo he consultado tampoco con las personas de mi grupo. Yo creo que se deberá de hacer un estudio, y si eso va a ser una inversión económica para la ciudad, pues adelante, porque si va a revertir dinero, si de cada euro nos van a salir 4 o 5, pues yo creo que hay que invertirlo. Ahora sí, como dice... Como ocurre con la Vuelta Ciclista a Burgos, ¿no? Exactamente, yo creo que lo que hay que hacer es un estudio serio y realista, y desde luego si es una inversión, yo por mi parte a nivel personal, que lo digo, estaría de acuerdo, porque también cuesta poner un anuncio, pero siempre estamos diciendo que hay que promocionar Burgos, que tenemos un patrimonio muy importante y puede ser una forma interesante de promocionarla, pero bueno, esto a nivel particular. Lo dejamos aquí, tenemos muchísimos temas más para tratar y lo haremos con nuestros invitados en próximas ocasiones, pero no quiero despedirles sin hablar pues del tema, ¿no? Que ya está empezando a estas horas, y estamos en la segunda huelga en un mismo año, en este 2012.